¿Quién compra un corazón polvoriento por lástima y termina descubriendo un tesoro que cambia la vida? En una tarde de viento seco, cuando los cardos crujen como viejas monedas, Tomás vio al caballo encorvado junto a una valla rota, costillar marcado por cicatrices, un bozal viejo, ojos como pozos opacos que aún reflejaban algo vivo. El olor era a cuero rancio y a soledad. No había un jinete, ni nombre en la cinta que colgaba del pesebre, solo cadenas oxidadas y ese temblor que tienen los animales que han perdido la costumbre de confiar. Tomás se acercó despacio, porque el rancho le había enseñado a no asustar a quien ya conoce el miedo. Sus manos olían a sol y a diésel. Sus dedos recordaban cómo sujetar riendas, lo que empezó por lástima. Un hombre con más cuentas que certezas pagando lo que nadie quería pagar, se convirtió en una deuda silenciosa. El caballo, al principio, lo miró con distancia. Después, sin aviso, apoyó la frente contra el costado del granjero. Fue un gesto simple, y el gran gesto escondía preguntas que todavía no podían pronunciarse en voz alta. ¿Qué había vivido ese caballo? ¿Por qué alguien lo dejó encadenado, marcado y casi roto? Tomás acarició ese lomo áspero y sintió, por primera vez en años, la urgencia de algo sin precio, una respuesta que palpaba bajo la tierra. Al caer la noche, mientras las estrellas encendían su rutina sobre el rancho, algo se rompió. Una placa de metal, enterrada por años bajo la paja del pesebre, apareció junto a una herradura. Era pequeña, tenía huellas de manos, y una sola palabra garabateada. Tomás la levantó con la uña. No alcanzó a leerla bien antes de que la oscuridad se tragara los bordes. Esa palabra era la primera grieta en una historia que prometía no ser simple compasión ni casualidad. Tomás había nacido en una cuadra de tierra roja y cielos tan abiertos que la soledad parecía un invitado permanente. De joven aprendió que la honra de un hombre se medía en perros, caballos y el apretón de manos al devolver una deuda. Su vida era un mapa de pequeñas obligaciones. Pagar la luz, mantener la cerca en pie, recordar los cumpleaños de su hermana en la ciudad. Tenía manos grandes y callos con nombres. Hacía años que las mañanas le enseñaban algo parecido a la rutina. Ordeñar a las 5, revisar el tractor, mirar el horizonte por si algún cliente llegaba con promesas o facturas. No era un hombre de palabras largas, prefería la economía del silencio. Sin embargo, bajo esa fachada había una herida que nadie nombraba. Había perdido a su padre sin que les quedara algo más que un oficio, y una caja vieja con papeles amarillentos. Esos papeles eran un rompecabezas que Tomás había estudiado a solas. Facturas sin cobrar, recortes, cartas sin destinatario. Había noches en las que veía la figura de su padre recortada contra la luz de la cocina, y en ocasiones soñaba que el anciano volvía con una pequeña caja envuelta en tripa de cuero. Siempre despertaba antes de descubrir qué contenía. El rancho era su refugio y su condena. Las lluvias ponían en evidencia la fragilidad de todo. Cuando no llovía, el pasto se agrietaba y los pozos bajaban de nivel. El pueblo cercano de 2 calles y una tienda donde se hablaba más de ausencia que de noticias, conocía a Tomás como un hombre honesto que pagaba menos a cambio de más. Trabajo, silencio y la lealtad que no reclamaba. A veces, en invierno, el televisor del bar repetía viejas canciones de rodeo, y él se quedaba mirando la pantalla como si buscara en la música una licencia para recordar. La llegada del caballo fue una interrupción en ese mapa. Lo trajeron en una camioneta sin matrícula clara, un regateo rápido entre un tipo con manos sucias y un farmacéutico que no quiso meterse. «Tómalo, viejo», le dijeron, como si le pasaran un saco de carbón. El precio fue más simbólico que justo. Una suma que no alcanzaba para comprar la chimenea del rancho. Tomás lo miró. Se dijo que sería temporal, que le haría compañía unas semanas, que lo vendería cuando se recuperara. No dijo nada de la deuda en su pecho ni del hueco que el pasado le había dejado. Hizo lo que sabe hacer la gente práctica.
Resolvió el problema que tenía delante primero. El caballo, que al principio evitó la ración y caminó con la elegancia quebrada de quien ha sido usado como herramienta, comenzó a reacomodarse a lo mínimo. Su respiración era un compás irregular. Sus orejas se movían como si escucharan dos mundos, uno de pasos y comidas, otro de recuerdos. Tomás lo bautizó en voz baja, con el nombre de un viejo amistad, apenas para no admitir que no quería llamarlo nada. Le tendió la mano. Sintió el calor y la sorpresa de algo que aún latía, pese a las cuentas y la soledad. Ese pequeño comienzo plantó la primera ficha de una partida mayor. El primer gesto que no entendió del caballo fue una cicatriz en la parte interna del muslo, escondida entre pelos y barro. No era reciente. Parecía haber sido hecha por un hierro viejo, por la marca de un dolor administrado con tiempo y sin piedad. Tomás la examinó sin prisa. La mano le tembló un poco. ¿Quién encadenaría a un animal con semejante marca? ¿Qué clase de prisa tiene una persona para abandonar lo que más le costó mantener? No hubo respuestas, solo la sensación de que aquella marca era una firma que decía, aquí vivió una historia. Intentó acercarse con paciencia. Le ofreció avena. El caballo la olfateó con desdén. Caminó alrededor del corral. El animal movió las orejas y apretó los labios, como quien mide intenciones. Cuando Tomás tocó el cuello del caballo, éste tensó los músculos y dejó escapar un resoplido seco, como si quisiera decir, no tan rápido. Fue una lección sin palabras. Tomás la aceptó. Aprendió a esperar. Pasaron días en los que pequeñas cosas comenzaron a encajar. El caballo reconocía la voz de Tomás entre muchas. Se levantaba cuando él se acercaba por la mañana. Aceptó el cepillo con una paciencia fría, pero el vínculo no era sencillo. Había miedos que la mano del hombre no curaba. La sombra de un látigo en un gesto que lo hacía mirar hacia la valla. El susto cuando una tormenta encendió relámpagos que parecían latigazos en el cielo. El temblor absoluto cuando, una noche, escucharon pasos en la oscuridad y el caballo se clavó en un silencio de mármol. Tomás comenzó a notar patrones. El caballo evitaba la puerta norte. Se inquietaba cerca del gran roble. Rumiaba en la tarde mirando hacia el cerro donde nadie quería caminar. Había un mapa de antiguos terrores que el animal aún respetaba. La gente del pueblo murmuraba. Algunos decían que Tomás había comprado un caballo con mal carácter, otros más crueles, que el animal tenía dueño y que pronto reclamarían. Un hombre de negocios cercano, don Héctor, mostró interés. Tenía dinero y fines útiles. Ese animal vale un lugar en un rancho de exhibición, le dijo a Tomás con la sonrisa de quien arrastra un contrato bajo la manga. Tomás lo escuchó sintiendo cierta protectora terquedad. No vendió. No quiso intercambiar la incertidumbre por una cifra que habría apagado cualquier curiosidad. Una tarde, mientras arriaba ganado, el caballo desapareció. No estaba en el corral. La puerta estaba cerrada. El corazón de Tomás se encogió. Salió a buscarlo con la linterna y la garganta apretada. Lo encontró al borde del arroyo bebiendo en la penumbra, con las patas manchadas de barro y los ojos fijos en algo que flotaba entre las juncias. Una botella de vidrio vieja con un trozo de papel dentro. El animal no miró a Tomás. Miró el papel y dio un paso hacia él, como si hubiera reconocido el olor de lo que contenía. Tomás, sin pensarlo, metió la mano en el agua. Sacó la botella. Dentro había un papel arrugado con garabatos y números que no tenían sentido. Una fecha. Un nombre. Y en el margen, la palabra escondido. No tuvo tiempo de analizarlo. A lo lejos se escuchó el motor de una camioneta. Luces que no pertenecían al rancho. Voces. Alguien buscaba al caballo. Tomás apretó la botella contra el pecho. ¿Quién mandaría mensajes en una botella junto a un arroyo? ¿Qué era conde esa palabra que olía a secreto? Llegaron hombres de traje que no preguntaron por educación. Preguntaron por control. Quisieron llevarse al caballo para una supuesta inspección sanitaria.
Tomás se plantó como si en ese instante su obligación se redujera a un único verbo: proteger. Les dijo que no. Les dijo que el caballo se quedaba. Ellos rieron y se fueron con amenazas que parecían recibos. Pero antes de marchar, uno dejó caer una frase que terminó de abrir la herida en Tomás. Ese animal pertenecía a un hombre que dejó más que un caballo. Esa noche, Tomás no durmió. Repasó la botella, el papel y la cicatriz en el muslo del caballo. Las piezas empezaban a encajar en una matriz que no entendía del todo. Un hombre que dejó más. ¿Qué podía dejar un hombre además de deudas y recuerdos? Al día siguiente la lluvia llegó con la rudeza de un aviso. El cerro se llenó de corrientes pequeñas que arrastraban ramas y polvo. La cerca del lado oeste cedió en un tramo. Tomás pasó la mayor parte del día reparando y pensando. El caballo, en silencio, se quedó cerca del cobertizo, con la cabeza baja y la respiración marcada por un ritmo que parecía escuchar una memoria. Cuando la tormenta amainó, el animal se acercó a un rincón del corral donde había un montículo de tierra blanda. Hurgó con el hocico. Sacó un fragmento de tela. Tomás apartó la tierra con sus manos callosas y encontró, a pocos centímetros, algo que le heló la sangre. Un trozo de metal doblado, cubierto de barro, con grabados casi borrados. Había una letra entera visible. Una M sin terminar. La llamada al pueblo fue breve. Nadie supo decir de una M enterrada en el campo. Pero la mirada del caballo cambió en ese instante. Se plantó frente a Tomás, fijándolo como si esperara una decisión. Tomás supo de repente que no podía volver atrás. Lo que había comenzado por lástima ya no era lástima. Era una búsqueda. Tomás tomó el metal y lo limpió con la manga. Bajo el barro emergieron más líneas y, por un momento, creyó distinguir un símbolo que le resultaba vagamente familiar. Un sello, tal vez de una caja, tal vez de una cuenta. Sonó el teléfono. Era su hermana, con su voz de ciudad que siempre transforma la pena en planes. Le habló de la vida en la ciudad, de un posible comprador para la tierra, de cosas prácticas que a Tomás le parecieron lejanas. No dijo nada del metal. No dijo nada de la botella. Guardó las piezas en el granero, entre paja y olor a heno, y por primera vez en años, sintió la vieja emoción de la búsqueda. Esa mezcla de miedo y espera que le empuja a mirar hacia donde todos dicen que no mire. Esa noche, el caballo no comió. Simplemente se recostó, y sus ojos, enfocados en la penumbra, parecían sostener una promesa que aún no se podía leer. Tomás se acercó y apoyó la mano en su cuello. El animal dejó escapar un suspiro que sonó como alivio, y en el silencio que siguió, algo fuera del granero golpeó 2 veces. Un sonido seco, intencional, como si alguien hubiese arrojado una piedra. Fue un aviso, o una amenaza. Tomás salió del granero con la linterna en la mano y el corazón a punto de desbordarse. No había nadie. Solo huellas recientes sobre el barro, y al pie de una de las huellas una tarjeta. El borde recortado, una tinta que olía a oficina. Un nombre incompleto, una cifra, y pegado a la tarjeta con un clip oxidado, un trozo de foto que mostraba apenas la misma M grabada en el metal. Tomás la levantó con dedos que dejaron huellas en el barro. El caballo lo miró como si supiera lo que venía. Antes de que pudiera decidir apareció don Héctor en su camioneta. Luces encendidas, sonrisa afilada. «Te lo advertí», dijo, señalando la tarjeta con desprecio y luego el caballo con una ambición reposada. «Hay gente que hace negocios con cosas enterradas». Tomás notó que la camioneta traía en la parte trasera al menos 2 hombres con rostros que no olían a pueblo. El cielo amenazaba otra vez. Tomás sostuvo la tarjeta y la foto como si fueran prueba y juramento al mismo tiempo. Sabía que si entregaba al caballo, perdería algo más que un animal. Perdería la posibilidad de entender por qué esa M y aquella botella aparecieron en su tierra.
Tomás sintió por primera vez desde la muerte de su padre la claridad de una decisión que no admitía medias tintas. No vendería. No ahora. Esa noche, mientras las sombras se alargaban y la camioneta de don Héctor desaparecía con su motor quejumbroso, el caballo dio un paso que cambió todo. Con la nariz cavó lo suficiente para que la luz de la linterna brillara sobre algo metálico, enterrado casi por completo. Tomás levantó la tapa con las manos que temblaban de frío y esperanza. Dentro, una llave vieja y una carta atada con cordel. La carta llevaba el mismo sello con la M. La primera línea visible por la humedad decía: «Si estás leyendo esto, guarda el silencio y vea». Antes de que Tomás pudiera terminar de leer, escuchó un crujido en la puerta del granero. Alguien sabía. Y ya no era cuestión de lástima ni de curiosidad. Era cuestión de vida o muerte. La madera del granero crujió otra vez, esta vez con la energía de alguien que no pretende pedir permiso. Tomás dejó la carta y la llave dentro del bolsillo del delantal, como quien esconde un pequeño juramento. La linterna tembló en su mano. Afuera, la camioneta de don Héctor volvió a encender las luces, y voces apagadas murmuraron a través del frío. Los pasos en la tierra parecían medidos, como si alguien hubiese ensayado la forma de entrar sin hacer ruido. Pero los hombres no sabían de los secretos que guardan los caballos. Un animal herido percibe el mundo como una fila de peligros y recompensas, y el viejo caballo con la M en la piel sentía el peligro con una precisión que ninguna linterna podía igualar. Cuando la puerta del granero se abrió, nadie encontró a Tomás distraído. Estaba de pie como un péndulo, con la carta en el puño y la llave contra el corazón. Don Héctor entró primero, con la sonrisa de siempre, esa que oculta leyes y cuentas, acompañado por dos hombres de mirada dura. Les guiñó los ojos como si se tratara de un negocio ya acordado. «Tú no entiendes, muchacho. Hay papeles que pesan más que una cosecha. Devuélvete a tu vida y piensa en vender». Tomás sintió en la garganta una culpa vieja y cierta bravura. «No pienso vender», dijo, y la frase le salió estropeada por el polvo del granero, pero firme. La conversación se torció en amenazas suaves que se tejían con promesas de dinero y de silencio. Don Héctor dejó caer la tarjeta que había plantado la noche anterior, y la recogió con la languidez de quien recoge migas. «Ese animal fue del señor Montoya», dijo como si nombrar una herencia e invalidara preguntas. «Montoya dejó cosas. No son para hombres como tú». El nombre encendió algo en Tomás, un archivo que su padre alguna vez murmuró entre tragos cortos. Montoya. Ese hombre tenía secretos y a veces los secretos terminan siendo monedas. El granero olía a heno, a aceite y a una tensión que se enroscaba en las vigas. Don Héctor se acercó con calma, la mano apoyada en el bolsillo donde asomaba un revólver que no necesitó mostrar. Le pidió a Tomás que entregara la llave. Tomás la puso sobre el yunque como si fuera una moneda de juicio. No la entregó, no porque le pareciera un acto de heroísmo, sino porque, de repente, todo aquello que había parecido simple lástima se había convertido en una responsabilidad. Si guardaba silencio, las voces que habían quedado mudas por años seguirían calladas. Si hablaba, pondría en marcha algo que tal vez lo superaría. Había algo de su padre en esa indecisión. La costumbre de no abandonar una búsqueda hasta ver el borde de la verdad. Uno de los hombres de Héctor intentó arrebatar la llave. Tomás empujó. Fue un movimiento torpe y real. Una mano encontró otra, y el choque produjo más ruido que la intención. El caballo reaccionó como reaccionan los animales que han sentido manos que pelean. Dio un paso, golpeó el poste del corral y olfateó la puerta con inquietud. Un relincho bajo, agudo, llenó el granero. Fue el sonido que hizo saltar la materia del lugar. Los perros del vecino comenzaron a aullar. Una luz se encendió en la casa de enfrente. En la tensión de ese segundo, alguien empujó más fuerte. La llave rodó hacia la sombra.
Tomás la buscó con los dedos y la encontró por la uña. La volvió a cerrar en el puño. «Si te llevas al caballo te llevarás problemas», advirtió don Héctor ya cansado de jugar. «Montoya dejó papeles que valen más de lo que puedes imaginar. Hay quienes matan por eso». Las palabras eran una ventisca que dejaba líneas heladas en la piel. Tomás pensó en la carta cuya primera línea prometía una instrucción. «Si estás leyendo esto, guarda el silencio y ve a...». No podía completar la frase sin saber a dónde ir. Necesitaba tiempo. Necesitaba el silencio para leer la letra de Montoya, que era un idioma hecho de urgencias. Entonces algo inusitado sucedió. El caballo, que desde la penumbra había observado la escena con ojos de carbón, avanzó con paso pesado hasta la puerta principal. Lo hizo despacio, poniendo las patas con la precisión de quien conoce el suelo. Olfateó la tierra donde don Héctor había dejado las huellas y, con una decisión que parecía calculada por memoria y dolor, hundió el hocico en la paja y comenzó a cavar con el mismo gesto que había llevado a Tomás a la tapa de metal. Los hombres se distrajeron. Tomás aprovechó la fracción para deslizar la carta y la llave dentro de la chaqueta y decir algo que no sabía si era precio o desafío. «Si quieren algo, búsquenlo donde el caballo clava las patas». La orden fue absurda y honesta. Don Héctor se acercó a dar un puntapié en la paja, queriendo mostrar superioridad, y el caballo lo miró fijo. No hubo fuerza en la mirada, solo la calma soberana de quien ha sufrido y aún así mantiene la dignidad. El hombre retrocedió sorprendido por la firmeza animal. Fue el tiempo suficiente para que el caballo, como si respondiera a una necesidad más antigua que el miedo, sacase con el hocico un pedazo de lona que cubría algo. Bajo la lona apareció un arca pequeña, corroída en los bordes con una cerradura oxidada que encajaba con la llave en el bolsillo de Tomás. La música de la sorpresa llenó el granero. Tomás puso la llave y escuchó el chasquido de años que se liberaban. Dentro no había oro ni billetes frescos. Había papeles amarillentos, certificados de propiedad, letras de cambio antiguas, un cuaderno con nombres y fechas, y una fotografía donde el propio Montoya aparecía con la mano sobre la misma M que ahora lucía el caballo. En un sobre, con tinta que se deshacía como polvo, había un documento a nombre de su padre. Una anotación que demostraba la participación de su familia en la compra de tierras y en una sociedad que don Héctor había usurpado cuando Montoya desapareció. Era una red, tejida con nombres y deudas, una implicación que describía fortunas y traiciones. El silencio que siguió fue pesado. Don Héctor intentó entonces un último arrebato. Agarró el cuaderno, lo abrió como quien hojea una sentencia y vio su nombre en entradas que hablaban de pagos, de tierras transferidas y de una promesa incumplida. Su rostro, que hasta entonces se había sostenido con la arrogancia del que no teme ser descubierto, se encendió por un instante con la certeza de que la verdad era un arma que podía revertir la ficción. «¿Crees que puedes exponerme?», susurró, como si el granero fuera demasiado pequeño para la frontera entre la impunidad y la rendición. Tomás lo miró con la fatiga de quien ya no cree en la justicia, y sin embargo necesita hacer lo correcto. Alzó la voz con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo. «Lo voy a probar». Fue el momento decisivo. O callaba para siempre, o arriesgaba todo. Don Héctor avanzó, y en la tensión del paso el caballo, con los ojos brillando como dos carbones que guardan calor, dio un relincho que fue un puente, un llamado que rompió la noche. Afuera alguien respondió. Una luz se acercó por la vereda. Alguien había visto la camioneta, la pelea, la posibilidad de que un hombre de pueblo finalmente decidiera no ser espectador. Don Héctor comprendió que la ciudad no le pertenecía por completo, que la red de favores tenía puntos débiles. Retrocedió, maldijo y se fue, no sin antes lanzar una amenaza que quedó suspendida en el aire. «No creas que esto termina aquí». Cuando la camioneta se alejó,
El granero quedó con la respiración corta de quien ha sobrevivido a una tormenta. Tomás se quedó sentado en un fardo, con el cuaderno en las manos, y el caballo se recostó a pocos pasos como quien protege el tesoro más que el que lo encontró. La noche olía a tierra mojada y a promesas a medio hacer. Tomás leyó las páginas otra vez y otra, hasta que las letras comenzaron a formar un mapa. Propiedades que habían sido transferidas con firmas falsificadas. Depósitos en cajas de seguridad que todavía existían en un banco de la capital. Empresas pantalla controladas por testaferros que respondían, en última instancia, a don Héctor. Montoya había dejado todo en escritura, como un hombre que teme lo inevitable pero se aferra a la limpieza de un papel. Decidió, con la ligera torpeza del que no sabe bien cómo se recorre un camino nuevo, ir al pueblo al amanecer. Llamó a su hermana y le dijo lo que había pasado sin adornos. Ella, al principio incrédula, prometió ayudar. Las noticias corren cuando las voces se juntan. Pronto algunos vecinos supieron de la apertura del arca y de los documentos. Otros, que creían que don Héctor era intocable, eligieron mirar hacia otro lado. Lo que comenzó como conversación en voz baja, terminó en la asamblea del pueblo, convocada en la plaza central por quienes creían que la verdad es, a veces, la única moneda que no se devalúa. Tomás llevó las pruebas, puso los papeles sobre la mesa del viejo salón municipal y habló con la honestidad de quien no puede disimular la emoción. Leyó fechas, nombres, firmas. La gente escuchó. Algunos recordaron a Montoya como a un hombre reservado que ayudaba con semillas y silencio. Otros recordaron favores recibidos de don Héctor que ahora respondían a pagos ocultos. La historia, textura por textura, comenzó a hacerse real. El banco, avisado por cartas que llevaron menos de 24 horas, admitió que existían cajas con documentación antigua. Las empresas que figuraban en los papeles eran investigadas, y los nombres que aparecían como dueños de facto empezaron a ser llamados a cuentas. Don Héctor no desapareció de inmediato. Hizo lo que hacen los hombres que creen en su propia inmunidad. Contrató abogados, compró lealtades y envió amenazas. Pero el viento había cambiado de rumbo. Las tierras que antes parecían destinadas a su dominio comenzaron a sacudirse de esa costra de impunidad. Los papeles de Montoya, pulcramente ordenados, demostraron que una parte considerable de lo que se suponía pertenecía a una sola persona, en realidad había sido asignada a un fideicomiso para trabajadores y familias afectadas por cierres de empresas. Entre los nombres figura el de la familia de Tomás. Su padre, en una entrada de letra temblorosa, figuraba como socio en esa red que Montoya había dejado claramente escrita. La idea de que su padre, muerto y callado, hubiera sido parte de algo más grande le curó una herida con una lija suave. No todo quedaba en el pasado. Había un hilo que volvía a conectar lo que se creía perdido. Con los documentos en mano, y la comunidad a su alrededor, Tomás actuó con cautela, no por falta de coraje, sino por respeto a las vidas que dependían de que el proceso se hiciera sin estruendo ni venganza. Presentaron las pruebas ante la justicia, y aunque las ruedas administrativas avancen lentas, la presión pública forzó investigaciones. Don Héctor intentó retomar la narrativa con acusaciones y desinformación, pero cada palabra suya parecía chocar con la paciencia y la memoria colectiva. El caballo, por su parte, seguía siendo un pilar silencioso. Los niños del pueblo le dejaban manzanas, las abuelas le murmuraban oraciones, y él, con su andar calmado, se convirtió en un símbolo de lo que puede nacer de la compasión. La verdad, cuando finalmente llega, no tiene trompetas, llega con papeles y con miradas que se recogen para no herir. Los juicios comenzaron. Las transferencias se revisaron y el banco reconoció irregularidades en varias cajas de seguridad. No todo fue sencillo ni rápido. Hubo amenazas aún pendientes, y noches en las que Tomás se despertó con la respiración entrecortada.
pensando en sombras que acechaban, pero también hubo pequeñas victorias. Familias que recuperaron la propiedad de su terreno, empleados que vieron correrse un velo, y una tierra que dejó de temblar bajo pies de miedo. Para Tomás fue ante todo una devolución. Su padre, a través de la letra de Montoya, recuperaba la dignidad que el tiempo no le había permitido sostener en vida. El caballo envejeció a la vista de todos, pero con una nobleza indestructible. Hubo una mañana de otoño en la que Tomás lo llevó al cerro, donde años atrás habían puesto una tumba sin nombre y, con manos que temblaban de emoción, dejó sobre la tierra un certificado. No era un cheque ni una suma, era el reconocimiento público de que las injusticias pueden enmendarse. El animal se quedó quieto con la cabeza erguida, como si entendiera la ceremonia. Luego, con la lentitud de quien ya no necesita mostrar nada a nadie, apoyó la nariz en la mano de Tomás y la besó con un gesto seco y final. Fue un acto pequeño y profundo. La comida de respeto entre dos seres que habían pasado por la guerra de la verdad. En los meses que siguieron, el rancho fue reorganizado. Parte de las tierras, a través del fideicomiso que Montoya había dispuesto, se destinaron a un fondo para los trabajadores del pueblo. Otra parte permaneció en manos de sus legítimos dueños. Don Héctor perdió una porción significativa de su imperio. La justicia demoró, pero llegó con documentación y promesas cumplidas. Tomás, que había llegado al rescate por lástima, descubrió que la compasión puede convertirse en justicia si se la sostiene con hechos. Su vida no se volvió rica en billetes, pero sí abundante en la certeza de haber hecho lo correcto. El caballo, que una vez fue encadenado y marcado, pasó sus últimos años en el prado junto al arroyo. A veces se acercaba a la valla y miraba a la gente pasar. Sus orejas se movían con la calma de quien entiende que ciertas heridas sanan de a poco y que ciertos dones se pagan con los años. Tomás, sentado en la silla vieja de la galería, lo miraba y pensaba en su padre, en Montoya, en las manos que escribieron papeles para proteger y en las mismas manos que ahora arreglaban el tejado. Había pagado su deuda con la memoria. Había entendido que la lástima, cuando es acompañada con valentía, puede convertirse en redención. La última imagen que guardó fue simple: el caballo, al amanecer, recortado contra un cielo claro, respirando con esa calma que solo tienen los que han dejado de temer. Tomás pasó la mano por su lomo y, sin embargo, supo que lo que había descubierto no era solo un tesoro de millones. Era un tesoro de verdad, de nombres devueltos, de historias que ya no serían usurpadas. Y mientras el mundo seguía girando, con sus cuentas y sus afanes, el rancho encontró un equilibrio nuevo. El sonido de pasos que trabajan la tierra y el relincho suave que celebra una deuda saldada. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Comenta y activa la campana para que más historias como esta encuentren caminos hasta tu alma. Comparte si conoces a alguien que cree que la compasión no puede cambiar el mundo. A veces, solo a veces, empieza por recoger una carta en una botella.